Bueno, muy bien, seguimos aquí en Tardes Informales y ahora, como te había anunciado, estamos en comunicación con la doctora Mirna Rebotaro. Muy buenas tardes, Mirna, ¿cómo estás? Hola. Pero bueno, siempre uno cada tanto quiere saber, ¿no? Cómo estamos y en qué situación está todo. ¿En qué situación está el hospital, doctora? Bueno, de enfermedad y nada más. Y bueno, la verdad que yo estoy asintomática, así que bueno, el plan es el día domingo, que se cumpliría mi 7º día de aislamiento, por contacto estrecho, me haré un hisopado y si el hisopado es negativo, bueno, el lunes ya estaré en funciones nuevamente. El resto de la familia, por supuesto, seguirá el aislamiento como corresponde, pero bueno, el personal esencial, digamos, el Ajá. protocolo permite esto, ¿no? Una vez que uno se aísla como corresponde, al día 7º se hisopa y si es negativo, puede volver a sus funciones, así que eso voy a hacer. Eh, Antes de, bueno, me dio pie para otra pregunta, porque antes de pasar para el hospital, ¿cómo es esto de estar aislada con una hija con COVID del otro lado, ¿no? Del otro lado, ¿cómo se arma la familia? Porque se complica, ¿no es cierto?, dentro del ámbito familiar. ¿Cómo es, doctora? Usted que y está bueno, viviendo mira, ahora. yo les cuento un poquito. Mi casa tiene 2 habitaciones, una que es mía y otra que comparten las 3 hermanas. Y tenemos un baño general de la casa y yo a su vez, como tengo el consultorio, tengo otro baño en el consultorio. Y bueno, dio la casualidad que mi hija, la más grande, está en Rosario, así que ella no estuvo en contacto. Así que acá estamos, mi hija más chiquita en una habitación sola, en mi habitación está la enferma y yo tengo una cama que entro y saco del garage, o sea, una cama de una plaza en el living de mi casa, que es mi habitación en este momento. Así que así es el aislamiento. Ujú. Usamos barbijo cuando las nenas salen de la habitación, se ponen barbijo para ir al baño, higienizamos el baño, yo hago la comida y le llevo la comida a su habitación. Como tengo ventanas que dan al patio, salen por la ventana un rato al patio cuando está cuando está lindo, son ventanas balcón, ¿no? Pero si no, de todas maneras, si quieren ir un ratito al patio, se ponen el barbijo, salen, pasan por acá por el comedor y van Ujú. un rato al patio. Así que, bueno, Se la verdad complica, ¿no es que, cierto? y no La sé, familia. yo, ¿O la pasan no, no, bien dentro de todo? no, No. no, yo creo que uno trata de pasarla bien, el segundo aislamiento que hacemos porque, bueno, mi hija mayor tuvo COVID en diciembre, va en Ujú. enero, así que también vivimos una situación parecida. Tratamos de pasarla bien, lo que obviamente más molesta es el encierro, Mm. porque el encierro sí hace mal, el no, digamos, prácticamente casi no nos vemos entre nosotras por la ventana, yo salgo al patio, de hacerlo bien, ¿no? Claro. Porque uno puede hacer las cosas a media, de hacerlo bien. La verdad es que la vez anterior no se contagió nadie y hasta ahora nadie, ninguna de las dos, ni mi hija la más chica ni yo tenemos ningún síntoma. Así Haciendo las que cosas bien, ¿no es cierto? Nos da esa tranquilidad.
Sí, sí, seguro que en otras condiciones y en otras, porque bueno, muchas veces las condiciones edilicias no son las mismas y a veces en realidad en esta casa somos 3 viviendo, pero bueno, de repente uno se encuentra con familias que son 7, 8 viviendo en la misma casa, Claro. y a lo mejor hay una sola habitación, entonces no es la misma condición, obviamente que eso se complica y mucho. ¿Sí? Sí, Bueno, lógico. lo que uno trata es desde uno hacer todo lo mejor posible para poder cumplir el aislamiento domiciliario. Que es beneficioso, que evita contagios, los evita. Entonces, bueno, cuando se puede hacer hay que hacerlo. Perfecto, le agradecemos su intimidad, ¿eh? Pero claro, verlo del otro lado, ¿no? Está bueno también. Bueno, y ahora sí, doctora, ¿cómo está el hospital? Más allá de que usted desde el lunes no está, pero ¿cómo está? ¿Está trabajando bien? Han pasado momentos muy difíciles desde el último tiempo que hablamos hasta ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí, pasamos momentos difíciles con muchísimo, pero muchísimo trabajo, con muchísima ocupación, así que en este momento han disminuido los casos, habíamos pasado de un pico de 510 casos a una meseta en esta semana en la que vamos entre los 128 a los 100, vamos a poner de los 125 a los 150 casos, digamos, estamos amesetados en esa cantidad de casos activos diarios. Los casos habían bajado ya antes, pero la internación recién ahora empezó a bajar. Viste que son como de a 2 semanas. Vos tenés 2 semanas de pico de casos, después tenés 2 semanas siguientes de pico de internación. Y recién después bajan las internaciones. Y así, porque tiene que ver con los periodos de incubación del virus y de la enfermedad y con, obviamente, aquellos casos que se complican, que lo que estamos viendo es que se están complicando muchos en general después del día 10. Sí, vemos como, al menos de lo que uno puede observar, ¿no? Que estos casos que hubo, primero, mucha gente joven y después como que más grave, más cruda la enfermedad, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Es más cruda la enfermedad, es más, golpea muchísimo más al adulto joven y al joven. Además hemos empezado a detectar casos pediátricos, ¿no? Que no habíamos tenido en ningún momento y ni siquiera primero no había casos en pediátricos prácticamente, y ahora estamos teniendo casos de enfermedad moderada y grave en pediátricos que no los habíamos tenido. El curso de la enfermedad está siendo más larga, ¿sí? Hay pacientes con síntomas mucho más allá de los 10 días, en lo que se empieza a hablar de COVID persistente, ¿no? Hoy en día, cuando uno escucha hablar de COVID, dice que la enfermedad, digamos, puede empezar el día 0, sería el día del contagio, y puede durar hasta 28 días, ¿no? Entre esos días va a ocurrir el cuadro clínico, ¿no? Por lo menos la mayor cantidad de casos abarca ese periodo. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen síntomas después de los 28 días? A esos pacientes que todavía persiste algún síntoma después de los 28 días, se los llama COVID persistente. Y se los llama COVID persistente hasta inclusive, ¿sí?, las 12 semanas, los 3 meses. Ahora, cuando los síntomas persisten más allá de los 3 meses y hasta los 6 meses, se habla de un síndrome post-COVID o COVID crónico. Mirá cómo va cambiando, digamos, más allá de que no contagien, ¿no?, sino que es la evolución en el cuerpo
de todo ese síndrome inflamatorio y trombótico que desencadena el virus. El virus ya no está, pero el paciente sigue todo un transitar en su cuerpo de fenómenos inflamatorios y trombóticos hasta la resolución. Y después de los 6 meses, si uno evalúa al paciente y encuentra alguna limitación, recién ahí se puede decir que hablamos de secuelas. Las secuelas del COVID en un paciente recién se pueden evaluar después de los 6 meses. Uh-huh. Sí, por ahí, claro, uno siempre ve que que no pasaba en la primera ola, que bueno, pasaban la enfermedad un poco más grave o no, pero que después que pasaba un tiempo prudencial la gente se sentía bien otra vez, pero ahora vemos como que les cuesta salir de todo ese proceso, ¿no? Sí. Cuesta salir de ese proceso. Quizá inclusive, esto es algo propio, ¿no? La verdad es que no lo leí, a uno se le ocurre pensar, es que en general la persona joven o el adulto joven tiene una inmunidad mucho más reactiva, digamos, que por ahí el adulto mayor o digamos, o el anciano, ¿no? Digamos, entonces, que toda la cascada de reacción inmunitaria ante el virus también es más fuerte. O sea, este virus ataca a los más jóvenes y a su vez los más jóvenes tienen, digamos, una fuerza inmunitaria que quizás también tenga que ver con la intensidad de la inflamación y de la enfermedad. Digamos, uno lo podría pensar así también. Más allá de que siempre estamos remarcando que hay factores, ¿sí?, que son factores de riesgo para enfermarse y enfermarse mal, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, que las estamos viendo cada vez en personas más jóvenes. Y la obesidad como un factor de riesgo aislado, independiente de tener ni diabetes ni de prediabetes, la obesidad, digamos, como factor de riesgo aislado. Es uno de los factores de riesgo que más vemos en juego ahora que estamos hablando de gente joven, que por ahí no tiene enfermedad cardiovascular, que por ahí no tiene enfermedad renal crónica, no la tiene. Sí, y vemos que eso mismo pasa por ahí con los turnos de vacunación. Cuando hay gente obesa, el turno parece como que llegara más pronto, ¿no, doctora? Eso me parece que también es un ítem que se fijan cuando se inscriben para la vacunación. Sí, ¿la obesidad? Sí, es más, es un ítem aparte. Como hoy aprovecho para decir que son las embarazadas. ¿Sí? En la primera ola, la embarazada no se enfermó, a la embarazada no le pasó nada. En cambio, hoy, con la segunda ola, la embarazada es prioritaria. ¿Sí? Es prioritaria en vacunación y es prioritaria en su asistencia y su control cuando contraen COVID durante el embarazo. Así que eso también cambió con respecto a la ola. ¿Cambió anterior. la cepa? La verdad que le pregunto desde mi ignorancia, porque uno escucha tantas cosas. ¿Cambió la cepa o la enfermedad se hizo, no sé, más cruda, más fuerte, el virus creció? No sé para cómo que justamente, para que el virus sea así, mutó. Ajá. ¿Sí? Para que el virus genere esto, mutó. Un virus que afectó a mucha gente y que ya había empezado a vacunar y que ya tenía gente inmune, digamos, hacer todo este pico, todo este desastre, si se quiere, el virus tiene que tener una forma de ganarnos, ¿sí? Entonces, en general lo que pasó es que mutó. El virus mutó y las variantes que tenemos seguramente circulando, aunque no las podamos tipificar, son variantes más agresivas. Esto es una característica de estos virus. Estos virus se las ingenian para mutar porque ellos necesitan seguir reproduciéndose, seguir, digamos, su caminito.
Ujú. ¿Se va a volver a hacer un estudio de la cepa o no vale la pena tampoco saberlo? No, siempre vale, sí, siempre Sí. vale la pena. Ujú. El problema muchas veces es identificar el caso que, digamos, tiene todo, a ver, ¿cómo puedo decir? La genotipificación es un procedimiento que no se hace en cualquier muestra que yo pida. Te tienen que dar desde lo epidemiológico del paciente hasta las características de la muestra, se tienen que dar varias condiciones para que esa muestra sea aceptada y genotipificable. Entonces, a veces lo que nos cuesta es eso, es que la muestra cumpla todos los requisitos que impone el Malbrán, que es la institución donde se realiza la muestra. Sí, a veces tenemos que llegar temprano al paciente, tiene que ser un viajero o tiene que ser un contacto estrecho de un viajero o un contacto estrecho a lo mejor de un caso positivo con una cepa tipificada, o sea, hay muchas especificaciones para que la muestra sea evaluable. Después, a su vez, hay que hacerle una PCR y esa PCR tiene que tener una línea de corte de menos de 30, porque si da más de 30 copias no se genotipifica. También sabemos que el hisopado, que es sobre lo que nosotros trabajamos, son técnicas que también dependen de cómo se toman, del transporte, de un montón de cosas para que la muestra sea, digamos, apta para la genotipificación. Así que bueno, nosotros estamos tratando de buscar ese paciente como para que nos analicen la muestra, ¿no? Ujú. Doctora, vemos que hay gente que por ahí se vacuna, se enferma, tiene el virus, y muchos dicen, lo hemos escuchado, que es gente que después queda muy inmunizado. ¿Es así? El hecho de tener la primer vacuna y la enfermedad, la gente igualmente se tiene que vacunar con la segunda dosis, pero ¿queda más inmunizada o no? Mira, esto es así, o sea, cuando vos tomás contacto con un gen viral a través de la vacuna, vos hacés, digamos, anticuerpos contra, digamos, una partecita del virus, ¿sí? Que es la espiga del virus, ¿no? Que es justamente, la espiga es lo que le permite al virus adherirse a la célula a través de un receptor, entrar a la célula humana y empezar a reproducirse. Entonces, cuando uno se vacuna, hace un pool de anticuerpos a esa vacuna, algunos más, algunos menos, eso va a depender mucho del estado inmunitario de la persona. Y cuando uno se enferma, el virus tiene un montón de otros, digamos, antígenos. Antígenos son todas esas particulitas extrañas que generan en nuestro cuerpo que nosotros produzcamos anticuerpos. Entonces, además de la espiga, tiene la cápside, tiene la envoltura, tiene un montón de otros antígenos que van a hacer que nuestro cuerpo reaccione también a ellos. Entonces, cuando uno ya tiene anticuerpos, se infecta, el pool de anticuerpos que se generan con la infección hace un pico, es mucho mayor, como si diéramos una segunda dosis de la vacuna reforzada, vamos a decir, ¿sí? No sé si se entiende el concepto. Sí, se entiende. Y igualmente se tiene que dar la segunda dosis porque hay que completar el plan, ¿o no? Sí, lo que pasa es que hay que ver en qué momento se va a dar esa segunda dosis. Sí, eso hay que establecerlo, porque hay personas, por ejemplo, mira, la otra semana yo hice tomé los últimos 10 fallecidos en Salto. De los últimos 10 fallecidos, 7 no estaban vacunados y los otros 3 tenían una dosis de vacuna colocada. Ahora, cuando fuimos a ver en qué momento se habían puesto la vacuna, vimos que se habían vacunado un día antes, 2 días antes de haber empezado con los síntomas. O sea que
se vacunaron enfermos o infectados, no enfermos. O sea, ya se habían contagiado y se vacunaron desarrollando ya el inicio de la enfermedad, ¿sí? Claro. Entonces, por eso digo que es muy importante a veces el tiempo, o sea, una vacuna para una vacuna para comenzar a detectar anticuerpos en sangre, por lo menos necesita esperar 14 días después de la colocación. Claro. ¿Sí? Eso es muy importante. También es importante con respecto a lo que vos decías, bueno, si uno se puso la vacuna, se afectó de COVID y cuándo se va a vacunar después, también es importante saber, por ejemplo, si durante la enfermedad recibió plasma, recibió suero, porque eso también va a diferir la vacunación. Claro. Y cada enfermo entonces tiene tiene su particularidad entonces. Exactamente, no exactamente. hay una generalidad en todo esto, ¿no? No, cada vez se complica más, ¿viste? Cada vez son particularidades, pero bueno, hoy en día estamos, por ejemplo, la directiva que también va bajando debido a la gran disponibilidad de vacunas que hay en este momento. Ustedes se acuerdan que hace 15, 20 días atrás decíamos, bueno, el paciente que tuvo COVID espera 3 meses para vacunarse. Bueno, hoy estamos diciendo, el paciente que tiene COVID a partir de los 15 días se puede poner su dosis de vacuna. Ajá, ha cambiado. Claro, sí, va cambiando. Va cambiando, porque antes vos decías, bueno, si yo tengo a alguien con COVID que se recupera, vos sabés que ese paciente tiene de 3 a 6 meses la inmunidad asegurada. Entonces vos qué decías, no, la vacuna que tengo se la pongo al que no tuvo nada, al que no tuvo COVID, sí, y no tiene vacuna, a ese le pongo la vacuna. Ahora, como la cantidad de vacunas que hay, digamos, es importante, ¿a qué apuntamos? Bueno, le damos la vacuna, le reforzamos y los vamos teniendo inmunes seguramente por muchos meses más. Claro. Acá tengo una pregunta que la verdad que está interesante. Toda aquella persona vacunada que tuvo reacción a la vacuna, ¿tiene más anticuerpos que aquella que no tuvo nada? La reacción que dice esta oyente dice es como fiebre u otros síntomas. Veo que antes decían si la vacuna prendía, no sé, era en mi tiempo, ¿no? Ustedes son más jóvenes, pero decían cuando la vacuna prende es porque tenés más anticuerpos. Cuando hay otros síntomas como esto, fiebre o otros síntomas, ¿tiene más anticuerpos? No, eso no es así. No es así. Eso no es así, no. Las reacciones postvacunales son muy comunes con todas las vacunas. Lo que pasa es que los adultos no estamos acostumbrados a vacunarnos. Nosotros llevamos a nuestros chicos hasta cierta edad a vacunar y casi, yo preguntaría quién alguna vez no tuvo uno de los chicos que hacía fiebre, que le dolía el brazo, que se le hinchaba, que se le ponía coloradito, que no podía caminar. Bueno, en realidad las reacciones vacunales son bastante comunes. Y la verdad es que comparándolo con la enfermedad, uno ha tenido pacientes gravemente enfermos, sí, que no han tenido anticuerpos o han tenido muy pocos, y uno ha tenido pacientes prácticamente asintomáticos que han elevado un título de anticuerpos enorme. Entonces, esto es igual. Digamos, son reacciones postvacunales que las tiene quien puede y quien quiere, de última. Sí, es como que hay cierta cuestión particular de la persona que hace que uno sea más reactivo o no o en la producción de estos síntomas. Que no, ya digo, no tiene nada que ver con la cantidad de anticuerpos.
por lo que usted dice, le voy a poner un poquito de humor. ¿Viste que veo que dicen que los hombres por ahí son más miedosos y que tienen todos los síntomas? No se vacunaron y ya levantaron fiebre. ¿Será así? Le vamos a poner un poquito de humor también, ¿no? Que me disculpen, pero uno siente todos los días, sí, fue mi esposo, fue mi hijo y levantó fiebre, a mí no me hizo nada. Bueno, una cuestión así, ¿no? Por lo que uno dice, ponerle un poquito de humor. Doctora, con respecto decíamos al empezar la nota, con respecto al hospital, que pobre, está muy vapuleado porque ha tenido mucho trabajo, todo el personal, la parte edilicia, ¿en qué situación estamos? Bueno, en realidad la verdad es que la parte edilicia y en lo que es insumos y lo que es aparatología y lo que es disponibilidad de traslados, todo lo que significa que a veces digamos, la gente no tiene ni idea el trabajo que no se ve. ¿Viste como cuando vos ves un programa de televisión y decís, vos no tenés ni idea todo lo que ocurre atrás? Claro. Bueno, es así. Para que se den una idea, nosotros en nuestro protocolo de tratamiento, que no es el protocolo de tratamiento ni de todos los hospitales, ni de todos los sanatorios, digamos, las instituciones han adherido a diferentes protocolos, pero nosotros adherimos desde el inicio al tratamiento con plasma. ¿Se acuerdan? Allá por cuando empezamos con los primeros casos en junio del 2020 y cuando surgió el suero equino y estuvo disponible, nosotros adherimos al suero equino. Bueno, estas son cosas que uno no las tiene en la heladera y las dice, a este le voy a poner, entonces voy, la cargo y se la pongo. Esto requiere diariamente de una logística. Si yo interno un paciente hoy que tiene, digamos, indicación de plasma porque tiene cierta enfermedad y tantos días de evolución de la enfermedad, yo tengo que hacer primero una serie de análisis, después tengo que hacer una ficha, después al día siguiente tengo que contactar al referente de la provincia, el referente de la provincia me tiene que aprobar el plasma y después me van a mandar dónde voy a ir a retirar el plasma, si es General Rodríguez, si es La Plata. Lo mismo sucede con el suero equino. Yo tengo que tener una aprobación, hay 2 o 3 referentes médicos en la provincia de Buenos Aires que son los que reciben el caso, te lo aprueban y después hay que hacer la gestión de ir a buscarlo. Por ahí hay que ir a La Plata a buscar el plasma y a buscar a San Antonio de Areco el suero equino, que se entrega a través de farmacias. Y eso es todos los días, de lunes a lunes. Nosotros tenemos un auto y un chofer viajando, llevando muestras, trayendo suero, trayendo plasma. Por eso digo que a veces aprovecho para contárselo, claro, ¿no? Sí, por eso, todo lo que uno no sabe. A veces ese día de repente no hay plasma de acuerdo al grupo y factor del paciente. Entonces le dicen, no, mira, vas a tener que venir a buscar mañana. Y yo todo esto lo cuento porque muchas veces la gente, obviamente, cuando le dicen, bueno, mira, te vamos a internar porque te tenemos que pasar plasma, obviamente el paciente y la familia lo primero que toma es decir, bueno, estoy grave, entonces que lo hagan ya. Y bueno, y toda esta logística lleva un tiempo, lleva una demora, que es independiente de nosotros. Les puedo asegurar que estamos segundo a segundo tratando de no retrasarnos en nada. Te puede agarrar, como pasó la semana pasada, viento, lluvia en la ruta, demorarte por el tránsito, nada, pasan un montón de cosas que a veces uno no tiene en cuenta. Sí. Hasta accidentes, porque nos ha pasado, ¿no? Con con empleados. Sí, y que uno no se imagina, ¿no? Los que estamos de este lado no nos imaginamos todo lo que es el diario del hospital, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Sí, sí. La verdad que el personal, vos me preguntaste por el personal y
y la verdad es que yo me saco el sombrero por la verdad, por todo el personal del hospital, de los distintos centros de atención periférica, porque si bien los centros de atención periférica por ahí no hacen COVID, son los que están sosteniendo la consulta diaria, de las dolencias diarias, porque la gente sigue teniendo dolor de muelas, sigue teniendo infecciones urinarias, yo siempre digo lo mismo, sigue necesitando anticoncepción, sigue necesitando controlar su embarazo, así que digamos, todo ese trabajo sigue, y digamos el personal de los CAPS que se encuentran en las distintas delegaciones, GAN, Verdier, Arroyo, Inés Guindar, La Invencible, digamos, todos están también colaborando mucho en la asistencia, en el hisopado, en el seguimiento y en la asistencia de los pacientes COVID en las distintas localidades. Claro. ¿Sí? Así que no es solo el hospital. Estamos tratando todos en red de trabajar, inclusive con la Clínica Salto. Hemos logrado establecer, digamos, un buen nexo justamente para seguir los pacientes en forma conjunta, registros, resultados, aislamientos. Así que la verdad es que todo el personal sanitario de Salto está trabajando mucho. Muchos se enfermaron, algunos se están enfermando ahora, y les puedo asegurar que todos están muy cansados. Y estamos muy cansados, y a veces no solo es el cansancio físico, sino el cansancio mental que tenemos, ¿no? De la preocupación, de a veces el miedo, otras veces de enfrentarse todos los días con la cara más amarga de esta enfermedad, que son los propios pacientes y las familias, amargas y sufrientes, ¿sí? Y la verdad que me emociono un poco cuando lo digo, porque es una cosa difícil. Sí. Y es difícil contestar muchas veces. La entendemos bueno, porque muchas veces uno piensa, ¿no? Eso de que ustedes están ahí en contacto tanto con el familiar como la persona que está padeciendo la enfermedad, y que no debe ser fácil. Es una enfermedad, lo hemos dicho varias veces, de soledad, tanto del paciente como de la familia, y ustedes están ahí, están en ese lugar que creo que es uno de los más difíciles, y por más que estén entrenados, cuando uno llega a ese instante se hace muy difícil, y sobre todo en este panorama, ¿no? En este panorama. Por eso la entendemos totalmente, doctora, y lo entendemos a cada uno del personal, como de todo ese amplio espectro que está trabajando para todos nosotros. La entendemos totalmente. Y otra cosa, sí, que es muy importante, yo digo que por eso yo siempre apelo, no es lo mismo atender 5 pacientes, 10 pacientes, que atender, como en este caso, esta cosa tan masiva. Claro. No, esto de repente tener gente asistiendo telefónicamente a 600 personas diariamente, digamos, o sea, vos perdés la posibilidad del control. Esto es como cuando vos salís con tus 2 nenes, uno en cada mano, los podés controlar. Ahora, si tenés que salir con todo un grado de jardín de infantes a hacer un paseo, ¿cómo haces vos sola? Es exactamente lo mismo. Sí. ¿Sí? O sea, la magnitud hace que uno, obviamente, no llegue y no pueda llegar como quiere a cada persona, a cada familia. Por eso es tan importante que bajemos los casos, es tan importante que la gente recurra al sistema de salud, que recurra tempranamente, justamente para poder tener tiempo
muchas veces necesitamos tiempo para poder asistirlos, tiempo para poder hisoparlos, tiempo para poder darle el resultado, tiempo para decirle te tenés que internar. Entonces, ganemos tiempo, repórtense. Y además, lo principal, cuidémonos para no enfermarnos. Eso no cambia, vacúnense. O sea, el cuidado y la vacunación, el autocuidado y la vacunación es lo único que hoy tenemos para luchar. Lo otro que hacemos después que nos infectamos, ¿sí? Es, digamos, de salvataje, de sostén, paliativo, ¿sí? Pero no hay ningún medicamento que cure el coronavirus, ¿sí? Entonces, cuando no hay cura, hay que prevenir. Y la prevención hoy siguen siendo las pautas de distanciamiento, cumplir los aislamientos, usar tapaboca y nariz, higiene de manos y por favor vacunarse. Vacúnense. Hoy se puede vacunar cualquier persona de 18 a 59 años con factores de riesgo sin turno. Todas las embarazadas se pueden acercar a vacunarse, ¿sí? Sin turno. Entonces, tenemos que hacer extensiva la vacunación. Y yo siempre digo, ¿por qué me vacuno? Me vacuno por mí, pero también estoy vacunándome por el otro. Porque cuanto más inmunes seamos, más barrera le vamos a poner al virus para que se transmita. Claro, sí, por supuesto. Por eso es importante que estemos vacunados. Usted recién dijo el tema de recurrir al reporte temprano, ¿no? ¿La gente se acostumbró al registro vía web? Bastante, bastante. Nosotros seguimos teniendo siempre los dos registros en marcha, pero sí, la gente se registra a través de la web. Y ahora que me dijiste lo de la web, aprovecho para decir que a toda la población y hacer extensiva y les voy a después a suministrar algunas diapo que nos han mandado de la provincia. Ustedes saben que a partir de hoy empieza el control de todas aquellas personas que van a salir del país y las que van a entrar al país desde el extranjero. Empieza a todo esto del aislamiento, de la PCR 72 horas antes de embarcar, de la PCR al llegar, del aislamiento en los hoteles y del aislamiento domiciliario. Así que nosotros seguimos teniendo activo el regresar a casa. El regresar a casa también es vía web. Uno puede hacer una consulta si va a viajar o si va a venir un familiar o va a viajar un familiar. Puede dejar su consulta en el regresar a casa como para que estemos en contacto y poder también guiar todo lo que va a suceder cuando esta persona ingrese al país. Porque ¿qué va a pasar? Va a ingresar al país en Ezeiza, le van a hacer un test, lo van a aislar, si ese test es negativo, lo van a aislar 4 días en un hotel, le van a volver a hacer un test. Si ese test da negativo, ese paciente va a pasar a hacer otro aislamiento de 3 días en su domicilio. Y eso puede llegar a ser falso. Entonces, ahí es donde vamos a tener que estar cerquita nosotros, inclusive, para hacer el último test, el de los 10 días, si corresponde, ¿sí? Así que, bueno, volver a recordar la gente que viaja, que va a salir del país, ya sea en un aeropuerto, pero también a través de las fronteras, por tierra, por favor, cerciórese, háganos las consultas, repórtennos. Es tan necesario el cumplimiento del aislamiento, porque así vamos a luchar contra el ingreso de las nuevas cepas, porque en realidad
hasta ahora estamos luchando con cepas que han venido desde el extranjero. No hay hasta el momento una cepa propia que digamos, bueno, esta cepa es de la provincia de Buenos Aires, que podemos decir, bueno, es una mutación que ocurrió acá. Por ahora no. Puede llegar a pasar seguramente. Cuanto más tiempo circule el virus entre la población, más posibilidades tiene de mutar dentro de la población y generar cepas nuevas y más resistentes, por supuesto. Uh-huh. Vamos a ir finalizando. ¿Le podrían preguntar a la doctora si las personas alérgicas a la penicilina se pueden vacunar? Sí se pueden vacunar. No hay alergias cruzadas. Cruzadas quiere decir el que es alérgico a una cosa que cuando se dé otra haga alergia. No hay ningún reporte de alergias a las vacunas porque sean alérgicos a medicamentos como la penicilina y la dipirona. Por supuesto que las personas que son muy alérgicas, que son alérgicas, por ejemplo, a medicamentos, que son alérgicas además a alimentos, que son alérgicos, que son asmáticos, o que han tenido reacciones alérgicas graves, ¿sí? Como shock anafiláctico, urticarias extensas, bueno, uno va a tomar más, más recaudos a la hora de vacunar a ese paciente, ¿sí? Uh-huh. Eso sí, pero no tienen contraindicada la vacunación. Perfecto. Y por último, salvo que hayan sido alérgicos a la primera dosis, obviamente. Cuando uno ha sido alérgico, uno se puso la primera dosis y una reacción alérgica, no puede recibir la segunda dosis. Claro. Está claro. Y por último, habíamos dicho 15, 20 minutos, doctora, pero con usted, siempre la gente quiere saber, ¿qué pasa con el tomógrafo? ¿Está funcionando? Sí, el tomógrafo está funcionando, sí. Está funcionando. La verdad es que podemos decir que hasta hace una semana atrás se llevaban 300 tomografías realizadas, lo cual es un número, realizadas e informadas, es un número muy alto. Así que está funcionando. Lo que estamos tratando es de establecer los protocolos justamente de aplicación, digamos, de las tomografías para justamente hacer primero siempre las más urgentes, las más necesarias. Con esta cuestión del COVID estamos con un alto requerimiento de tomografías por COVID, uh-huh. Por eso quizás no es que los turnos hay turnos para tirar para arriba, digamos, para hacer tomografías, uh-huh. Pero sí estamos haciendo tomografías y sí está funcionando y se llevaron a cabo las capacitaciones del personal. Creo que les comenté la otra vez, pero bueno, en este momento tenemos 3 médicos tomografistas que son, digamos, incorporados al servicio, que son además los que informan los estudios. Así que hemos hecho algunas tomografías, como por ejemplo las tomografías con protocolo para TEP, que es tromboembolismo de pulmón, que no se hacían en Salto, bueno, ya las estamos haciendo en el hospital. Así que vamos incorporando además complejidad, ¿no?, en el tipo de estudios que estamos realizando. Uh-huh. Bueno, nos alegramos muchísimo. Doctora, no la queremos molestar más, ha sido siempre es muy generosa con nosotros, y como siempre ha contestado todo. Yo le agradezco muchísimo esta entrevista, hacía mucho que no hablábamos y la verdad que fue muy interesante todo lo que ha dicho. Creo que actualizamos muchísima la información sobre esto que estamos viviendo diariamente. Bueno, muchas gracias siempre a ustedes por invitarme, por hacerme sentir bien, porque eso también es importante, y bueno, y por permitirme estar cerca de toda la comunidad, tratando de llevar toda la claridad que pueda llevar,
lo que sé y lo que no sé les digo. Sabemos que es así, que se recupere pronto su hija y que usted también esté bien, ¿eh? Se le agradecemos muchísimo, doctora, ¿eh? Bueno, un saludo grande para todos Gracias. ahí en la radio también. Bueno, muchísimas gracias igualmente a usted, ¿eh? Hasta luego. Bueno, Adiós. ahí estuvo la doctora Mirna Rebotaro, como siempre contestando todo, todas las preguntas que vos querías hacer, la que nosotros queríamos hacer, y actualizó muchísimo esta situación, todo lo que nos preguntábamos en este último tiempo. Bueno, ella, como siempre, es tan clara para que nosotros podamos entender. Así que muchísimas gracias. Ese mensajito que hablaba